Mi nombre es María, y siempre me he considerado una mujer feliz. José y yo construimos un hogar, criamos a nuestros hijos, y aparentemente alcanzamos todo lo que se puede soñar. Pero, ¿realmente es suficiente para la felicidad? Algo en nuestro matrimonio se ha desvanecido sin que me diera cuenta, y lo que antes parecía tan sólido, ahora se desmorona como un castillo de arena bajo las olas. José es un hombre al que siempre he respetado, pero con cada día que pasa parece estar más distante. A menudo me pregunto, ¿qué vendrá después? ¿Podré volver a sentir lo que alguna vez sentí con él? Esta pregunta me llevó a tomar una decisión que ahora intento entender y aceptar. La historia que quiero contar no es una justificación ni una búsqueda de perdón. Es simplemente mi verdad. La mirada de José siempre fue tranquila y segura. Desde la juventud, cuando recién nos conocimos, me cautivaba su estabilidad. Nunca traicionaba sus principios ni se dejaba llevar por los caprichos del destino. Al principio, creo que eso fue lo que me atrajo de él. Yo, en cambio, era impredecible, soñadora y propensa a decisiones impulsivas, y me parecía que a su lado encontraría el apoyo que tanto necesitaba. Pero pasaron los años, y lo que alguna vez parecía una confianza inquebrantable, se transformó en una fría distancia. José se fue encerrando en sí mismo, como si viviera en su propio mundo. Sus días estaban planificados como las horas en un reloj: trabajo, gimnasio, cenas en casa, que pasábamos casi en silencio. Siempre estaba cerca, pero al mismo tiempo era como si no estuviera allí. José, tenemos que hablar, me atreví a decir una noche mientras estábamos sentados en la mesa. Sus ojos se apartaron por un instante de la pantalla de su teléfono, como si yo fuera solo otro mensaje que podía leer y posponer. ¿De qué? Preguntó él, seco, mientras seguía deslizando algo en la pantalla. ¿No te parece que nos hemos vuelto extraños? ¿Que entre nosotros ya no hay nada? Mi voz temblaba, aunque intentaba mantener la calma. José dejó el teléfono, me miró, pero en sus ojos no había ni dolor ni comprensión, solo cansancio. María, ¿de qué hablas? Tenemos todo. Casa, estabilidad financiera, tranquilidad. ¿Qué más quieres? Vida, José, quiero sentir la vida. Ya no podía contener mis emociones. Nos hemos convertido en vecinos que comparten el mismo techo. ¿No lo notas? José se encogió de hombros y volvió a su teléfono. Tal vez eres tú la que dejó de ver lo que tenemos. Lo dijo como si habláramos de algo sin importancia, sin peso alguno. Ese fue el momento en que comprendí. Realmente nos habíamos convertido en extraños. José estaba en su mundo, y yo, al parecer, ya no formaba parte de sus planes. Esa noche fue el inicio del fin de lo que habíamos construido durante años. Después de aquella conversación, el silencio entre nosotros se hizo aún más profundo. Trataba de justificar a José. Quizás solo estaba cansado, tal vez era la presión del trabajo o la rutina, pero cada día sentía más que vivíamos en mundos paralelos, que ya no se cruzaban. Antes tenía paciencia, aceptaba su silencio, su rutina, su escape a su propio mundo, pero ahora, todo eso me asfixiaba. Una noche, mientras miraba fotos antiguas, una en particular captó mi atención. En ella éramos jóvenes, sonrientes, con miradas llenas de ligereza. De repente, sentí un nudo en la garganta al recordar ese tiempo en el que no podíamos separarnos el uno del otro. Recordé cómo José me miraba entonces, con esa chispa especial que me hacía sentir que era la única para él. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas al darme cuenta de lo lejos que habíamos quedado de esos sentimientos. Empecé a preguntarme, ¿y si ya no puedo recuperar esa cercanía, ese amor? ¿Debo resignarme a esto, solo porque así lo dicta la costumbre, o porque es lo más conveniente? Fue en esos momentos cuando las dudas comenzaron a infiltrarse en mi alma, y con ellas, un desesperado anhelo de encontrar lo que me hacía tanta falta. No lo buscaba conscientemente, pero parecía que la vida había decidido lanzarme un desafío. En una reunión de antiguos compañeros, a la que asistí gracias a una amiga, de pronto vi a Daniel. Estaba junto a una mesa. Había cambiado un poco con los años, pero su mirada seguía siendo igual de cálida y profunda.
Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante sentí cómo los recuerdos y emociones que creía olvidados volvían con fuerza renovada. Daniel se acercó, sonriendo con esa sonrisa familiar que una vez encendió algo en mi interior. «María, no pensé que te encontraría aquí», dijo él, mirándome directamente a los ojos. Sentí cómo mi corazón latía desbocado. Daniel estaba a mi lado, y su presencia era tan intensa que no podía apartar la mirada. Todo lo que me había estado agobiando en los últimos años parecía desvanecerse. El momento se detuvo, y me sentí joven, libre, como en aquellos días de nuestra juventud. «No has cambiado nada», dijo él sonriendo, con esa chispa cálida en sus ojos que hizo que mi corazón temblara. «No exageres, Daniel». Intenté bromear para ocultar mi nerviosismo. «Todos hemos cambiado con los años». «Quizás por fuera», respondió él inclinándose un poco más cerca, «pero sigues siendo tan hermosa como siempre». Esas palabras, susurradas suavemente, despertaron en mí todo lo que había intentado reprimir. Me sentí deseada, viva, tanto que olvidé todas las restricciones. Nos sentamos juntos, hablamos de cómo habían sido nuestras vidas, y con cada palabra suya me encontraba, sin darme cuenta, fascinada por este hombre. «¿Recuerdas cuando paseábamos por la ciudad de noche?», preguntó de repente, con tanta nostalgia en su voz que no pude evitar sonreír. «¿Cómo podría olvidarlo?», respondí en voz baja. Esos fueron, tal vez, los momentos más felices. Intercambiamos miradas, y en ese instante hubo algo más que recuerdos. Sentí cómo la mano de Daniel rozaba la mía, y ese toque fue tan potente, tan prohibido, que apenas tuve fuerzas para no estremecerme. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero no quería retroceder. Deseaba que ese momento durara para siempre. «¿Te gustaría dar un paseo?», me propuso él, mirándome como si viera toda mi vida. Asentí, y salimos a la calle, donde el aire de la noche se sentía tan fresco y liberador. Caminábamos juntos, y cada paso era como un viaje hacia lo desconocido, donde en cada esquina aguardaba una pasión peligrosa. Sintiendo que me acercaba al borde, intenté detenerme, pero no pude. Caminábamos por calles silenciosas, sumergidos en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. La noche nos envolvía, ocultándonos del mundo, como si nos regalara este momento solo para nosotros. El roce de la mano de Daniel contra la mía era casi imperceptible, pero yo sentía cada movimiento, cada instante de cercanía, y parecía que todo lo demás perdía su importancia. «¿Eres feliz, María?», su pregunta me tomó por sorpresa. Me detuve, mirándolo, tratando de encontrar en sus ojos respuestas a mis propias preguntas. La respuesta que buscaba parecía tan obvia, pero decirla en voz alta era casi imposible. «No lo sé», susurré. «A veces siento que la vida se ha vuelto una rutina, como si la observara desde fuera, como una espectadora en el cine». Daniel se inclinó más cerca. Sus ojos se volvieron más oscuros y profundos, como si guardaran secretos. «Creo que mereces algo más», dijo en voz baja, con una certeza tal que sentí cómo algo dentro de mí se rompía en pedazos. Sus palabras despertaron esa parte de mí que había mantenido callada, esa que una vez vivió plenamente, que quería amar, sentir, soñar. Esos sentimientos parecían cobrar vida de nuevo, apoderándose de mí. No quería que este momento terminara. Nos detuvimos junto al lago en el parque. Una brisa suave jugaba con mi cabello, y Daniel observaba cada uno de mis movimientos, como si quisiera grabar esta escena en su memoria. «Si pudieras cambiar algo, ¿lo harías?», su pregunta sonó como si buscara una respuesta no solo para mí, sino también para él. Bajé la mirada, sin saber qué decir, pero, en el fondo, creo que ya conocía la respuesta. En ese momento, Daniel rozó suavemente mi rostro, y su toque era más que un gesto. Era una promesa, un eco de aquello que habíamos reprimido por tanto tiempo. No retrocedí, no aparté la mirada. Y en ese instante, bajo el cielo estrellado, sentí que volvía a estar viva, que podía sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba en mi vida. Daniel estaba tan cerca,
que podía sentir su respiración en mi piel, y ese roce fue como una chispa. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que él podía escuchar cada latido. Intentaba encontrar fuerzas para retroceder, pero algo más poderoso que la razón me detenía. Él deslizó su mano suavemente por mi mejilla, y cerré los ojos, tratando de esconderme de mis propios sentimientos. Pero en ese instante, todas las dudas y temores se desvanecieron. Solo quedábamos nosotros, y este impulso involuntario, que se sentía tan prohibido, pero a la vez tan natural. María, susurró, sé que no tengo derecho, pero ya no puedo ocultar lo que siento. Sus palabras sonaron como una confesión que no debía escuchar, pero en ese mismo instante se convirtieron en mi única salvación. Sabía que un paso más y cruzaríamos una línea de la que ya no habría regreso. Pero el fuego que ardía dentro de mí era tan intenso que ya no podía detenerme. Daniel, yo tampoco sé qué hacer. Mi voz era apenas un susurro, pero él entendió todo lo que quería decir. Sin esperar respuesta, se inclinó aún más cerca, y nuestros labios se encontraron en un beso suave, casi tímido. Fue un momento en el que todo a nuestro alrededor desapareció, donde todos los miedos y dudas se disolvieron en la sensación de esta cercanía prohibida. Sus manos, firmes y cálidas, me rodeaban, como si siempre hubiéramos pertenecido el uno al otro, como si este momento fuera nuestro mundo oculto e intocable. Nos quedamos así, inmersos en esta pasión contenida durante años, que ahora se liberaba, derribando todas las barreras. Sabía que estaba mal, pero nada podía detenerme. Daniel se convirtió en algo más que un recuerdo. Era la encarnación de esas emociones que tanto me faltaban. Cuando nos separamos, vi en sus ojos lo mismo que yo sentía. Habíamos cruzado esa línea, y ya no podíamos fingir que no había pasado. Después de aquella noche con Daniel, volví a casa con una sensación inquietante que era difícil de ocultar. Cada uno de mis movimientos, cada mirada, me recordaban lo que había sucedido. Sabía que había dado un paso irreversible, y eso me asustaba y me atraía a la vez. José, como siempre, estaba ocupado con sus cosas, sin sospechar que en su ausencia había vivido una tormenta de emociones. Sin embargo, a la mañana siguiente noté algo nuevo en su mirada, algo alerta. Me observó más tiempo de lo habitual, como si intentara leer en mis ojos algo que antes no había notado. «Saliste temprano hoy», dijo sin el tono calmado de siempre. «¿Está todo bien?» Sentí cómo la tensión se colaba lentamente bajo mi piel. No sabía cómo reaccionar, ya que antes apenas hablábamos de mis cosas. José nunca se interesaba en a dónde iba o qué hacía, pero hoy parecía haber decidido prestar atención a eso. Solo quería salir a caminar, despejarme un poco, respondí, intentando que mi voz no delatara mis nervios. Él asintió, pero sus ojos se quedaron en mí más tiempo del habitual. Sentía que algo sospechaba, que su mirada, siempre tranquila e indiferente, ahora analizaba cada uno de mis movimientos con detenimiento. Esa noche cenamos en silencio, y yo sentía cómo su mirada atenta me atravesaba. Me angustiaba la sensación de que estaba tratando de descubrir algo, pero no se atrevía a preguntar directamente. «María, has cambiado últimamente», dijo finalmente, manteniendo un tono distante. «Es como si estuvieras ocupada, en algo de lo que no quieres hablar». Apenas pude evitar desviar la mirada. Había una insinuación en sus palabras, aunque entendía que tal vez solo estaba intuyendo. Mis pensamientos se arremolinaban y el ritmo de mi corazón se aceleraba. Quizás solo sea cansancio. Intenté explicar, tratando de mantener la calma. «Todo está bien, no te preocupes». Pero en sus ojos vi que mis palabras no disiparon sus dudas. Los días pasaban, pero la tensión entre José y yo solo crecía. Cada vez que salía de casa o regresaba tarde, su mirada se volvía más sospechosa. Sentía cómo su fría distancia se transformaba en una cautela, en una desconfianza amarga, y eso me asustaba y, al mismo tiempo, me empujaba aún más hacia Daniel, quien se había convertido en mi única fuente de calor y pasión. Cada vez que me encontraba con Daniel, me sentía viva, pero en casa, cada paso se volvía un riesgo.
Un día, mientras me preparaba para otra salida con una amiga, José me detuvo junto a la puerta. María, creo que merezco la verdad. Su voz sonaba tranquila, pero en sus ojos había un destello de ira. ¿Qué está pasando contigo? Sentí cómo mi corazón se detenía. José siempre había sido reservado. Nunca hacía preguntas de más, pero ahora parecía confundido, herido, y sus palabras me llenaron de un frío aterrador. Tomé una respiración profunda, intentando reunir fuerzas. ¿De qué hablas? No está pasando nada. Mis palabras sonaron demasiado secas, demasiado apresuradas. Él lo notó, y yo lo sabía. ¿Crees que soy ciego? Dijo de repente, sin ocultar la amargura. ¿Piensas que no veo cómo has cambiado? ¿Cómo ha aparecido ese brillo en tus ojos? Esto ya no es solo salir de casa o guardar silencio. Has cambiado, y no sé por qué. Mi alma estaba desgarrada. Quería encontrar palabras que pudieran explicar todo, calmarlo y disipar su desconfianza. Pero dentro de mí ardía otra cosa. El sentimiento que Daniel había despertado. Ese deseo que ya no podía ocultar. Es difícil de explicar, José, murmuré casi en un susurro, conteniendo las lágrimas. Quizás solo estoy cansada de cómo ha sido todo. Tú también has cambiado. ¿Y por eso huyes? Su voz tenía un tono de dolor que me atravesó hasta los huesos. No sabía qué responder. Me di cuenta de que cada paso mío estaba ahora bajo el escrutinio de sus sospechas, y hasta el silencio se había vuelto un juego peligroso que podía destruir todo lo que habíamos construido. Los días se convirtieron en horas que avanzaban a través de una espesa niebla de culpa y soledad. Los encuentros con Daniel ya no traían la ligera alegría que sentía al principio. Cada minuto a su lado se transformaba en un recordatorio de que estaba destruyendo mi vida, causando dolor a alguien que había estado a mi lado durante tantos años. La última vez que nos vimos, sentí que todo se acercaba a un final inevitable. Él me miró, y en sus ojos había una tristeza que reflejaba mis propios sentimientos. Sabía que no podíamos seguir viviendo en estas sombras. Daniel pasó su mano por mi mejilla, como queriendo grabar ese último toque en su memoria. Creo que debemos detenernos, dijo en voz baja, y su voz me pareció extraña, distante. No quiero ser la causa de tu dolor, asentí, sin fuerzas para responder. Las lágrimas nublaban mi vista, pero sabía que tenía razón. Ambos habíamos perdido algo importante en esta búsqueda de emociones que tanto nos faltaban. Daniel me besó por última vez, y ese beso fue amargo. Un adiós, un recordatorio de lo que ya nunca sería. Cuando volví a casa, José me esperaba en la sala. Parecía agotado, y en su mirada ya no había ira, solo tristeza y decepción. No me pidió explicaciones. Nos sentamos en silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Sé que todo ha terminado, María, dijo finalmente, su voz rota. No solo me traicionaste a mí, nos traicionaste a ambos, a nuestra vida, a nuestra familia. Ya no pude contener las lágrimas. Quería encontrar palabras que pudieran retroceder el tiempo, arreglar todo, pero era demasiado tarde. Lo siento, susurré, sintiendo cómo esa palabra resonaba vacía. Pero no sé si alguna vez podré sentir lo que sentía contigo antes. José se acercó a mí, y en sus ojos vi una decisión final. No podía seguir a mi lado. Se marchó, dejándome sola con mis errores y el dolor que yo misma me había causado. Esa noche me quedé en el silencio de nuestra casa, que alguna vez fue un lugar de amor y calidez, y que ahora se había convertido en un recordatorio de una oportunidad perdida, una que ya nunca podría recuperar.